94.7. 94.7, la nueva FM. La nueva FM presenta. A partir de este momento, abrimos una ventana a lo desconocido, lo inesperado, lo insólito, con información verídica, documentada, de investigación y experiencias vivenciales. Panoramas. Are you scared? Muy buenas noches, gente curiosa, bienvenidos una vez más a Panoramas, el programa con los temas más curiosos, interesantes e intrigantes de toda nuestra existencia. Y como cada martes y jueves, gracias por subirse a esta nave de información y misterios que siempre traemos para ustedes, ya saben, de 21 a 22 horas. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, varios temas, un gran invitado que nos va a deleitar con mucha información que igual y muchos ignoramos. Sabemos que existen varias cosas, pero ignoramos en nuestra totalidad. Y bueno, hoy vamos a aprender muchísimo y bueno, sin más preámbulo, yo soy Arnold Alcalá. Soy Ana Alcalá. Y yo soy Lenin Calvo. Y esto es Panorama. Y pues bienvenidos ya sean todos. El día de hoy tenemos personalmente un súper invitado de honor para mí. Es un profesor y una persona que pues admiro mucho, el doctor Lizardo. Bienvenido, por favor, preséntese con... Bueno, pues primeramente buenas noches a todos. Mi nombre es Lizardo Valencia Palomo y bueno, antes que nada quiero agradecer a Anneli por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí y bueno, en general al programa de Panoramas por permitirme estar esta hora con ustedes y platicando, ¿sí? Bueno, pues como bien Anneli acaba de mencionar, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas y recientemente me acabo de integrar a la planta académica. Llevo apenas unos 3, casi 4 meses laborando aquí y apenas acabo de regresar a México porque, bueno, estuve unos 5 años en el extranjero, concretamente en Francia, realizando unos estudios de posgrado, ¿sí? Y bueno, yo me especializo en la física de partículas, realicé un doctorado en París, en Francia, y después hice 2 años de postdoctorado en Francia también, en la Universidad de Clermont-Ferrand. Y bueno, entonces acabo de regresar aquí a México y me estoy incorporando entonces a la planta académica de la Facultad de Ciencias de Física y Matemáticas de la UNACH. Ok, la primera pregunta que le vamos a hacer sería el por qué usted se mete a esto de la física, ¿no? Porque mucha gente dice, no, ¿por qué física habiendo tantas carreras? O que no, o más bien que, pues, ¿de qué vas a trabajar? Sí, es lo primero también, que si piensa no la le gente. Porque Sí. cuando al inicio, creo yo, me pasó con mi hermana, cuando inician a pensar qué es lo que quieren estudiar y se van a este tipo de licenciaturas o algo más científico, lo primero que, bueno, muchos, aparte de los padres, amigos y todos, siempre estudian algo más para su bienestar en un futuro, ¿no? Para que su vida esté bien económicamente y todo esto. Es en lo que más se basan, ¿no? A veces más que por la misma pasión. Y bueno, también pues queríamos saber cuánto influyó eso, si no tuvo muchas trabas al iniciar. Bueno, eso es para iniciar. Sí, bueno, pues puedo dividir en 2 partes la respuesta.
Primeramente, bueno, ¿por qué me interesé en la física? Bueno, desde muy chico, bueno, a mí siempre me gustó mucho leer, siempre he sido un aficionado a la lectura y bueno, sobre todo un tema que me llama mucho la atención es la ciencia ficción. Entonces crecí leyendo libros, incluso viendo películas, ¿no? Sobre, bueno, viajes extragalácticos, ¿no? Que viajes en el tiempo, viajes en otras dimensiones, de todo. Y bueno, pues me llamaba mucho la atención este tema. Y bueno, fue así como empecé a interesarme y a un poco a investigar. Y bueno, además tenía la ventaja de que tanto la materia de física como la materia de matemáticas desde muy chico siempre fui muy, bueno, se me dio, ¿no? Y bueno, así fue como empecé a cultivar este gusto por la física, sobre todo en la preparatoria, cuando yo estaba en prepa. Llegó a mis manos, no me acuerdo por qué razón, un libro muy bonito. Fue el primer libro que leí en inglés, que se llamaba The Elegant Universe, el universo elegante, donde un físico de Estados Unidos pues describe un poco sobre, bueno, los dos pilares fundamentales de la física moderna, ¿no? Que son la mecánica cuántica y la relatividad general. Y bueno, entonces este libro me encantó, me fascinó. Y bueno, fue sobre todo ese libro lo que definitivamente me dijo, bueno, pues tengo que estudiar física. Ahora bien, con respecto a lo que mencionas de cómo fue que esa decisión, porque uno tiene que pensar en su futuro también, de no solo voy a estudiar, sino en cómo voy a trabajar. Bueno, es cierto, pero personalmente siempre le he dado más peso al de uno debe hacer lo que le gusta y no, bueno, y ya una vez estudiando y dedicándote a lo que te gusta, bueno, yo creo que el trabajo llega solo, ¿no? Siendo bueno bueno, en lo que haces, la constancia, la dedicación, bueno, a final de cuentas eso te va a traer un trabajo y un bienestar. Entonces, desde siempre nunca me preocupé sobre el tema de qué voy a trabajar, cómo le voy a hacer o algo así. Simple y llanamente decidí estudiar lo que me gustaba y bueno, adelante. Y también, sobre todo, fue un gran aliciente que, bueno, siempre también tuve el apoyo de mis padres, que nunca, cuando les dije quiero estudiar física, y porque yo soy originario de Yucatán, y quiero estudiar física y me quiero ir a estudiar a la Ciudad de México, nunca hubo un por qué o por qué no mejor estudias algo aquí, por qué te quieres ir lejos, nada, siempre tuve el apoyo de mis padres y bueno, gracias a eso fue incluso mucho más fácil. Y bueno, desde que empezó a estudiar y todo esto, aparte de estar generando conocimientos mientras pasaba el tiempo estudiando la carrera, ¿qué más gustos o qué cosas le han pasado a usted que hace que ame más lo que está haciendo? O sea, ¿qué cosas, como usted dice, cuando alguien es bueno, pues las cosas se le van dando sola? No sé si ahorita tenga en mente algunos momentos, recuerdos o algo que puede decir que fue como fortaleciendo todo su trayecto. Bueno, mira, en general a mí tuve la fortuna desde el principio, desde que ingresé a la universidad, desde el principio me gustó mucho la carrera y tengo que admitir que incluso desde el principio yo veía belleza en lo que veía, en las ecuaciones, en las demostraciones de los cursos de matemáticas que hacían en el pizarrón los profesores. Desde el primer semestre realmente yo veía belleza en todo eso, y tengo el gran gusto de decir que pues todos los cursos que llevé de alguna u otra forma me llenaron, ¿sí? Y bueno,
para mí la carrera me regaló unos momentos, gratos momentos incontables, ¿no? Desde solo el hecho de poder estudiar ciertas materias, por ejemplo el cálculo, el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, con solo eso me di desde el principio por bien servido. Sin embargo, ya más adelante empezaron, bueno, por decirlo así, un poco las materias más interesantes para mí, lo que fueron, yo digo un poco la física, un poco más con todas las herramientas de las matemáticas, y bueno, fue eso lo que definitivamente me dijo, no solo me basta con estudiar una licenciatura, sino yo quiero saber más, quiero dedicarme a esto, y bueno, fue eso lo que me impulsó a estudiar una maestría y después un doctorado y después seguir un postdoctorado y finalmente llegar a esto, y pues hoy en día tengo el placer y el gusto de decir que voy a dedicarme el resto de mi vida a la física. Entonces, Cuéntanos un poco del proyecto ALICE. el proyecto ¿De qué ALICE. trata? Ilumínenos a nosotros los mortales. No. Bueno, el experimento ALICE es un experimento que se lleva a cabo en el Gran Colisionador de Hadrones, ¿sí? Que se encuentra en Ginebra, Suiza. Y este experimento lo que intenta es estudiar un nuevo estado de la materia que se conoce como plasma de quarks y gluones. Se cree que este estado de la materia existió durante la primera millonésima de segundo después del Big Bang, esta gran explosión que dio origen al universo, ¿sí? Entonces hubo este Big Bang y una millonésima de segundo después, cuando la temperatura del universo era de aproximadamente 100.000 veces la temperatura interna de nuestro Sol, donde la temperatura interna de nuestro Sol es de 15 millones de grados centígrados, es decir, 100.000 veces 15 millones de grados centígrados, era la temperatura de nuestro universo en ese entonces. Bueno, pues los quarks y los gluones, que son las partículas, los bloques fundamentales del universo, se encontraban libres, y a este nuevo estado de la materia se le conoce como plasma de quarks y gluones. Entonces, lo que hace el experimento ALICE es tratar de recrear, por medio de colisionar núcleos de plomo a altas energías, tratar de recrear este estado de la materia y así poder estudiarlo. Okay. Bueno, igual cuéntenos más o menos qué hace un colisionador de partículas, porque bueno, mucha gente, no sé, ustedes no desconocen completamente lo que están haciendo ahí, o tienen mala información, ¿no? Como esto de que se iba a generar un agujero negro y todo eso. Así que pues ilumínenos. ¿Qué es lo que se intenta hacer con estos aceleradores? Bueno, el LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, LHC por sus siglas en inglés, ¿sí? Es un gran acelerador de partículas que mide 27 kilómetros de circunferencia, ¿sí? Y bueno, como su nombre lo indica, sirve para acelerar partículas, ¿sí? En este caso son protones, ¿sí? Los protones que forman los átomos, ¿sí? Como bien sabemos, un átomo está formado de un núcleo atómico que es protones y neutrones, y alrededor tenemos electrones, ¿no? Entonces, en el LHC se utilizan protones y se les hace girar. Es una circunferencia, ¿sí? De 27 kilómetros, y unos protones giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, y otro grupo de protones gira en el sentido a favor de las manecillas del reloj, de tal forma que existen 4 puntos en el LHC en los que estos dos órbitas se cruzan, y bueno, ahí se hace colisionar estos protones. El LHC es el
acelerador de partículas más grande y más potente que se ha construido. Y bueno, como bien dice Anneli, bueno, me acuerdo perfectamente que en el 2009, un poco antes de que empezara a funcionar el LHC, hubo muchas noticias de que sí, me acuerdo, yo era pequeña. Había gente que estaba en contra de que se hiciera y que empezara a funcionar, porque esto podría ocasionar la destrucción del planeta, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, esto claramente estaba infundado, pero bueno, lo que puedo decir, por ejemplo, son dos cosas. Cuando hablo de que las energías que se alcanzan en el LHC con esas colisiones son energías sin precedentes, me refiero a las energías que se han alcanzado por el ser humano en un laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en realidad nosotros hoy en día, la Tierra ha sido bombardeada desde siempre por rayos cósmicos, ¿sí? Estos rayos cósmicos son partículas que llegan del espacio exterior y chocan con las moléculas que están en la atmósfera, ¿sí? Y bueno, estas colisiones de los rayos cósmicos son cientos de miles de veces más energéticas que las colisiones que se realizan en el LHC. Entonces, si estos rayos cósmicos al colisionar con nuestra atmósfera pues no han causado ningún daño, bueno, pues entonces el LHC tampoco habría que temer a estos rayos, a algo que pueda pasar en ¿Las colisiones en el LHC ya se llevaron a cabo o todavía están rotando? Pero bueno, eso lo vamos a preguntar después, y responder antes de nuestro corte promocional. Son las 9:30 de la noche y esto es Panorama. Panoramas. Información a otro nivel. Son las 9:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @LaNuevaTuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Al inicio de la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello, su gobierno se comprometió a impulsar acciones decididas para promover una economía verde y generar el desarrollo sustentable. Hoy, a menos de 3 años, las políticas públicas que guían hacia el cumplimiento de generar programas para el aprovechamiento de los recursos naturales se han logrado y con mayor eficiencia. Ejemplo de ello es el resultado de los programas implementados en la región de Montes Azules, donde se consiguió mejorar la eficiencia de un 30 a un 90% respecto a la presión social sobre los recursos naturales. Velasco Cuello está decidido a impulsar el desarrollo sustentable de la selva lacandona desde las comunidades, apoyando las iniciativas productivas que contribuyan a preservar la riqueza natural de Chiapas, que es patrimonio y orgullo para los chiapanecos, para los mexicanos y para el mundo. Chiapas avanza, y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 baros o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos para tu afores, deposita sin costo 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morralla tú puedes ahorrar. El guardián de tu afore y tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01800 5747. Consar. Chiapas es antiguo, bello, colonial, indígena, colorido, enigmático. El auténtico reino de las 3 culturas se escucha en esta frecuencia. Así que hablemos de turismo, estadísticas, datos,
Mauricio Penagos, todos los lunes, 6 de la tarde, por el 94.7 FM. ¿Esto es lo que escuchas a las 6 de la mañana? ¡Préndele! A la nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. Directo desde Buenos Aires, Argentina, para el estado de Chiapas, llega Boombox. La mejor música seleccionada para ti por Daniel Entest y Kame. Todos los jueves y viernes de 23 a 24 horas, Boombox. Con Daniel Entest y Kame. Desde Buenos Aires, Argentina, únicamente a través de la nueva FM 94.7. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @LaNuevaTuxtla, La Nueva FM 94.7. No poseemos la verdad, pero la perseguimos. Panoramas. Are you scared? Bien, ya estamos de regreso aquí en Panoramas por la 9FM 94.7. Son las 9:34 de la noche. Bueno, continuamos con la pregunta donde nos quedamos, Lenny. Sí, mi pregunta era respecto si el LHC ya había colisionado alguna vez o va a colisionar o cómo está. Sí, bueno, el LHC está en funcionamiento desde el 2009, en más o menos como el 21, 22 de noviembre del 2009 empezó a funcionar y de ahí ha estado en funcionamiento hasta el 2013, sí, hasta más o menos como febrero del 2013, sí, y después entró en una pausa como de prácticamente 2 años, ¿sí? Bueno, poco más de 2 años, perdón. Poco más de 2 años entró en pausa y volvió a empezar a funcionar como a finales de mayo, principios de junio de este 2015. Ahora bien, ¿por qué entró en pausa? Bueno, pues a final de cuentas es una máquina. Entonces, después de tener 4 años de funcionamiento, bueno, pues necesita mantenimiento, ¿no? Como cualquier máquina, se le cambian algunas piezas, se revisa, bueno, sobre todo la seguridad, se soldan cables aquí y allá, se hacen mejoras y bueno, una vez de que terminó esa pausa, cuando volvió a empezar el LHC, aumentó su energía. Ah, ok. Por ejemplo, entonces empezó en el 2009. Empezaron a girar las partículas, ¿no? De un lado hacia el otro. No hubo colisión aún, se hizo una pausa. Entonces, al iniciar de nuevo en el 2013, es totalmente de nuevo, ¿no? Volver a empezar. ¿Hay alguna fecha aproximada que se tenga para la colisión de las cuántos años? No, en realidad las colisiones existen desde el 2009, desde el 21, 22. Y no solo es una, ¿no? No. Creo que igual tú piensas que solo es como una colisión y que lo hacen así. No, de hecho son varias colisiones que se hacen, no sé si diario, ¿me equivoco? Sí. Diario se hacen colisiones, ese ya están de que investigando diario, no solo es una. No, en realidad, mira, aproximadamente en el LHC hay 600 millones de colisiones entre protones cada segundo, ¿sí? Entonces, esto es algo continuo, ¿sí? Durante el LHC empieza a funcionar desde aproximadamente desde marzo y hasta principios de noviembre deja de funcionar. Entonces, desde marzo hasta principios de noviembre hace colisiones entre protones y en noviembre empieza a hacer colisiones entre núcleos de plomo, ¿sí? Y como te decía, en el caso de los protones se realizan aproximadamente 600 millones de colisiones de protones cada segundo.
Ok, porque yo tenía algo pensado, porque pues no conocía bien como el tema, creía que al ver una colisión, pensé que iba a ser solo una, iban a generar algo, no como lo que comentaba, que en el 2009 pensaban que, no pensaba obviamente que se iba a generar un hoyo negro o algo así, pero que sí se iba a generar una partícula nueva o la partícula de Dios o como quiera pensarlo, ¿no? Ay, es el sueño de todo científico. Por eso esa era mi duda, si tenían que iba a ser solo un choque y en cuánto tiempo se iba a llevar a cabo, pero pues ya nos explicaron. Igual, ilumínenos a nosotros los mortales sobre la partícula de Dios que le dicen, pero que bueno, es la partícula de Higgs. Bueno, sí, efectivamente, este nombre de la partícula de Dios genera pues mucha controversia, ¿no? Hace pensar a uno que algo que realmente, bueno, la religión, lo religioso está metido con esto, pero en realidad no. De hecho, el nombre es un poco accidental. A principios de los años 90, uno de los grandes físicos experimentales de la física de partículas, Leon Lederman, sí escribió un libro que se llamaba, en inglés tenía el título de The Goddamn Particle, ¿sí? que en español sería algo así como la maldita partícula, ¿no? Haciendo referencia a esta partícula, el bosón de Higgs. Pero bueno, cuando lo mandó a la editorial, bueno, la editorial dijo, bueno, ¿sabes qué? No podemos publicar un libro con ese título. Entonces, bueno, Leon Lederman, siendo un poco sarcástico, no quería cambiar del todo el título, y entonces le hizo la menor corrección posible. Entonces, esto que decía originalmente The Goddamn Particle, le quitó el damn y quedó como The God Particle. Y así fue aceptado y bueno, se popularizó este nombre como la partícula de Dios, pero en realidad, bueno, no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Explíquenos cómo funciona esta partícula, porque mucha gente, igual yo cuando llegué ahí a la licenciatura, pues no sabía de ella, o cómo funciona. Bueno, en realidad el bosón de Higgs es importante, sí, pero es aún más importante el mecanismo de Higgs. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante el bosón de Higgs? En el modelo estándar, que es este marco teórico en el que se engloba todo el conocimiento de la física de partículas, en ese marco teórico las partículas elementales no poseen masa. Sin embargo, se ha verificado experimentalmente una y otra vez que las partículas, como por ejemplo el electrón, ¿sí? Sí tienen una masa muy pequeña, efectivamente, pero sí tienen masa. Entonces, para poder introducir el concepto de masa en este marco teórico que se le conoce como modelo estándar, se introdujo lo que es el mecanismo de Higgs por Peter Higgs, Engler y otras personas más, como en el 68, 69, algo así, a finales de los años 60. Bueno, pues introdujeron esto que es el mecanismo de Higgs, y es el mecanismo de Higgs en realidad lo que provee de masa a las partículas. Entonces, ¿dónde aparece el bosón de Higgs? El mecanismo de Higgs nos dice básicamente que el espacio está permeado por una sustancia, ¿sí? Que cuando una partícula, es como si tuviéramos esta mesa, que si fuera el espacio, y en ella extendiéramos miel, ¿sí? Cuando pasamos algo, un objeto, una canica, por ejemplo, la canica se embarra de esta miel, ¿no? Y entonces, bueno, esto es exactamente lo que ocurre con el mecanismo de Higgs, ¿sí? El espacio está permeado, ¿sí? Y cuando pasa una partícula y cruza este espacio permeado, ¿sí? Se envuelve de esta sustancia y eso es lo que le provee la masa. Ahora bien, ¿dónde entra lo que es el bosón de Higgs? Regresando a la analogía de la miel, ¿sí? O una mermelada, ¿sí? Si juntamos
la mermelada se pueden formar pequeños grumos, ¿sí? Entonces esos pequeños grumos resultan ser lo que es el bosón y la partícula del Higgs, ¿sí? En esta analogía. Entonces, la existencia del bosón el bosón de Higgs implica la existencia del mecanismo de Higgs. Y ese es el mecanismo de Higgs lo importante, lo que provee de masa a las partículas, no en sí el bosón, ¿sí? No es el bosón el que le da la masa a las partículas, sino el mecanismo, el campo exactamente de Higgs, lo que le da la masa a las partículas. Entonces, por eso era tan importante encontrar este bosón, esta partícula, porque al encontrar esta partícula, eso implicaba la existencia de este mecanismo y bueno, eso a su vez validaba lo que se había propuesto en el modelo estándar. Y muy importante, ¿no? Saber cómo se obtiene la masa, ¿no? Porque es una de las cosas que uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene la masa? Y bueno, cosas existenciales que se pueden resolver mediante el LHC. No, yo tenía otra pregunta acerca de, ya nos explicó sobre el LHC. Estaba checando en la información que nos compartió Ann, que existe, bueno, o van a realizar otro modelo más eficiente, o no, o estoy equivocado. Bueno, por ejemplo, creo que te refieres a, bueno, el LHC, como mencioné hace un rato, bueno, pues es una máquina, ¿no? Y bueno, así como nos ocurre hoy en día que te agarras todo el dinero que tengas y vas a la tienda y te compras la mejor televisión, ¿no? Pues todos, o la mejor computadora. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que dentro de un año esa computadora va a estar obsoleta, ¿no? O bueno, 2, 3 años, por mucho que hoy vayas y te gastes todo tu dinero en la mejor computadora que encuentres, dentro de 3, 4 años va a ser obsoleta y ya hay mucho mejores. Bueno, pues el LHC es una máquina y bueno, aun cuando es una maravilla tecnológica hoy en día, va a llegar un momento en el que realmente pues se vuelva obsoleta, ¿sí? Entonces, bueno, pues en el que ya no podamos obtener más, sacarle jugo científico a esta máquina. Bueno, pues entonces tenemos que, se tiene que construir una nueva máquina, ¿sí? Ahora bien, el programa científico del LHC está bien definido hasta el 2035, más o menos, ¿sí? Y aun cuando faltan todavía 20 años para que se cumpla este programa científico, bueno, pues es importante empezar a pensar ya en de qué forma, qué nueva máquina se va a construir o qué mejoras se le van a hacer al LHC para, bueno, poder seguir con estas investigaciones, ¿no? Y bueno, este año, hasta hace apenas unos 6 meses, se reveló los planes que tiene el CERN, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y que tienen pensado construir un nuevo acelerador de partículas de entre 80 y 100 kilómetros de circunferencia, ¿no? Algo así como 3 veces el tamaño actual del LHC. Y todo está bajo tierra, ¿no? Todo está bajo tierra. El LHC se encuentra entre 100 y 150 metros bajo tierra, ¿sí? Bueno, ¿por qué bajo tierra? Bueno, primeramente pues porque en la superficie, bueno, hay gente que vive allá, ¿sí? Entonces, bueno, se quejarían un poco. Sí, efectivamente. Y otro punto, bueno, pues es por la seguridad, por la radiación. Porque, bueno, las partículas que están girando a estas altas energías son prácticamente la velocidad de la luz. O sea, los protones que van dando vueltas ahí viajan al 99.9999999% de la velocidad de la luz. Entonces, todo esto genera una altísima radiación, ¿sí? Y bueno, pues es también por una de las razones por las que se ha construido bajo tierra el LHC. Cuéntanos un poco de los nuevos proyectos que van a sacar el próximo año, creo. ¿Hay alguno sobre la gravedad? ¿Alguna investigación para investigar la partícula de la gravedad, que es muy importante? Sí, exactamente. Bueno, existen, por ejemplo, existen otras teorías. Hoy en día sabemos que el modelo estándar
esta teoría, ¿no?, que engloba todo nuestro conocimiento de partículas elementales está incompleto, ¿sí? Hay muchas preguntas que el modelo estándar no responde, como por ejemplo, a través de observaciones astronómicas se sabe que el universo se está expandiendo, ¿sí? Pero no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo de forma acelerada. Y la única forma en la que podemos entender que el universo se está expandiendo a esta forma tan acelerada es que exista un tipo de energía que no hemos sido capaces de medir, ¿sí? Y que esté ayudando al universo a expandirse. A esta energía que no podemos ver se le ha dado el nombre de energía oscura. También existe el caso de que por medio también de observaciones astronómicas sabemos que las galaxias rotan, ¿sí? También se espera que un punto, mientras más lejos esté del centro de la galaxia, la velocidad de rotación de ese punto disminuya. Sin embargo, se observa todo lo contrario. Se observa que la velocidad de rotación de los puntos es constante, no importa qué tan lejos estén del centro de la galaxia. Bueno, entonces, la única forma en la que nosotros explicamos esto es por medio de la presencia de materia que no hemos podido ver en nuestras observaciones astronómicas. A este tipo de materia se le conoce como materia oscura. Ahora bien, algo aún más inquietante, no solo es la existencia de la materia y la energía oscura, es que, según nuestros cálculos, de todo el universo, del 100% del universo, tan solo el 5% está compuesto de átomos. De átomos, es decir, de los átomos que forman todo lo que nos rodea. La materia, la normal. Exactamente. La que podemos ver. Ajá. Exactamente, la que conocemos. Por eso tengo entendido que existe la física cuántica, ¿no? O esas... Entonces, de todo el 100% del universo, solo el 5% está formado por átomos. Aproximadamente otro 25% es la materia oscura y el otro 70% es energía oscura. Sin embargo, materia y energía oscura son cosas que no sabemos qué es, no la hemos podido medir, ¿sí? Y entonces, si esto es cierto, si estos datos son correctos y todo parece indicar que así son, entonces, bueno, pues existe allá afuera una gran cantidad de cosas que no podemos ver, que no podemos experimentar, que no sabemos qué son, ¿sí? En realidad nosotros solo estamos viendo, por decirlo de alguna forma, las migajas del universo, ¿sí? Entonces, pues, bueno, todas estas, por ejemplo, estas preguntas son preguntas sin respuesta. El modelo estándar de partículas elementales no nos da esas respuestas. Entonces, bueno, eso nos motiva a seguir buscando y realizando estas colisiones. Por eso tenemos un programa científico bien definido en el LHC hasta el 2035. Pero, y no solo eso, hay aún muchas otras preguntas, como por ejemplo, una muy importante, la antimateria, ¿sí? Según nuestras teorías, después del Big Bang, esta gran explosión que dio origen al universo, se debió haber formado iguales cantidades de materia y antimateria. Es decir, hoy en día deberíamos de ser capaces de ver antiplanetas, antigalaxias, antiestrellas. Sin embargo, lo más que hemos llegado a medir son antiátomos, y antiátomos de hidrógeno y de helio, es decir, los más básicos, básicos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, si nuestras teorías son correctas, entonces uno se pregunta, ¿dónde se fue toda esta antimateria? ¿Dónde están todas estas antiplanetas, antiestrellas, antigalaxias que deberíamos observar? Bueno, pues entonces hay un experimento en el LHC que se llama LHCb, ¿sí?, que trata de entender esta asimetría que observamos entre la materia y la antimateria, que trata de responder a la pregunta ¿por qué está
tal parece que el universo está formado solo de materia y no de antimateria, esa que nosotros esperamos que exista, ¿sí? Entonces, hay muchas otras preguntas sin respuesta y bueno, eso es los que nos motiva a seguir con nuestras investigaciones. Y ya que estamos hablando de motivaciones, también teníamos unos datos ahí que queríamos comentar sobre qué se están haciendo en la Facultad de Física y Matemáticas. ¿Nos podría explicar un poco? Sí, bueno, con respecto a lo que pasa en la facultad, fue que hace aproximadamente un mes y medio, sí, nos llegó un equipo de cómputo, ¿sí? Conjunto de equipo de cómputo proveniente del CERN. El CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, realizó una donación de equipo de cómputo, ¿sí? Aquí a la UNACH, ¿sí? Y bueno, es un equipo de cómputo muy sofisticado, muy avanzado, sí. Y bueno, lo que estamos planeando aquí en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, junto con el Centro Mesoamericano de Física Teórica, sí, ambos de la UNACH, es crear un laboratorio de cómputo de alto desempeño, sí, que se construya aquí en la UNACH y que, bueno, en el cual esté abierto para realizar investigación de punta, ¿sí? Y bueno, también esperamos que dentro de poco tengamos datos del LHC almacenados en este centro de cómputo de alto desempeño, ¿sí? ¿Qué tipo, ¿no? En Chiapas, porque sí, únicos, de hecho, o en México. Somos la única institución que ha recibido donación de equipo de cómputo en toda América Latina, ¿sí? O sea, no solo en México. Sí, exactamente. Entonces es una donación y un equipo de cómputo único, ¿sí? Y bueno, pues entonces es un proyecto que se tiene. Y es que hay potencial. El potencial, sí, exactamente. Esto va a brindar, ¿cómo se llama?, una gran ayuda tanto en lo académico como en lo científico, ¿sí? Para la UNACH y para toda la región del sureste de México y también de Centroamérica. Igual nos iba a comentar sobre un concurso que hubo aquí también. Es que la facultad anda con todo este semestre, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tengo el placer de comentarles que el pasado fin de semana se realizó por primera vez el concurso de verano científico en laboratorios extranjeros aquí en Chiapas. Este concurso tiene por objetivo seleccionar 5 o 6 estudiantes realizando un concurso, ¿no?, entre alumnos de todo el país, y los ganadores tienen la oportunidad de realizar una estancia de verano en laboratorios científicos de física de altas energías en el extranjero. Y bueno, en nuestro caso tuvimos el gran placer de que una alumna de nuestra facultad sí esté entre las ganadoras, y bueno, ella va a pasar el próximo verano, el verano del 2016, en el laboratorio DESI, que significa algo así como sincrotrón de electrones de Alemania. Es uno de los mejores laboratorios de física de partículas elementales en el mundo. Sí, entonces esta alumna de la facultad va a pasar ahí el próximo verano. Sí, va a ser una estancia de investigación ahí. Entonces, bueno, pues estamos de plácemes en la facultad con este resultado. Sí, con las dos cosas, ¿no?, que han pasado muy importantes para la facultad, creo yo. Sí, sobre todo porque, bueno, fue un concurso nacional. Vinieron participantes de la UNAM, del Politécnico Nacional, del CINVESTAF, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto, bueno, el gran papel y el buen papel que se está haciendo en la Facultad de
de Ciencias de Física y Matemáticas de la UNACH, y bueno, trae el mensaje de que como motivación para también los demás alumnos, que bueno, pues estamos al mismo nivel que cualquier otro estudiante de aquí de México, y bueno, que esto también sirva como motivación sobre todo para los demás estudiantes a que apliquen a este tipo de concursos. Y también para que pues se interesen en todo esto, ¿no? Para que vean que pues, siguen entrando ayudas y apoyos para que sigan. Que no es necesario irse a otro lado, exacto, ¿no? Pues exactamente, no es necesario irse a otro lado, y pues sobre todo que vean que la física, que las matemáticas y la ciencia en general no son aburridas como tenemos esa percepción desgraciadamente, sobre todo en la secundaria y en la prepa. Sí. Tanto la física y las matemáticas pueden llegar a ser muy divertidas, ¿sí? Y donde uno puede realmente llegar a, bueno, pues hacer muchas cosas en todo esto. ¿Algo más que desea agregar? Sí, antes de despedir. Bueno, pues solo reiterar mi agradecimiento a ustedes por darme este espacio, y bueno, pues muchas gracias por este tiempo. Bueno, saludos en especial para mi familia, ¿sí? Que me está viendo, ¿sí? En Yucatán también. Y bueno, para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Bueno, ya vamos a finalizar este programa. Quedaron muchas cosas por preguntar. Muchísimas. Faltaron las preguntas de Panorama. Muchísimas. Pero no alcanza en una hora. También algún día pues volverlo a tener encantado, aquí y encantado. seguir con este tema y tener un poquito más de su panorama, ¿no? Claro que sí, sobre eso faltó, claro. Y bueno, esto ha sido todo. Bueno, que tengan muy buenas noches. Nosotros somos Panoramas. Soy Ana Alcalá. Soy Lenin Calvo. Yo soy Aaron Alcalá. Se quedan con Radar Informativo. Que tengan muy buenas noches. Chao. La Nueva FM presentó. Nuestro tiempo en este espacio, como todo, ha sido efímero, pero el conocimiento y la curiosidad permanecen. Te esperamos en la siguiente emisión de Panoramas. Panoramas.